La Z101, frecuencias compartidas a nivel nacional, cobertura internacional por la internet. Estamos en el Gobierno de la Mañana, miércoles 19 de agosto, año 2020. Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director, nuevamente. Un nuevo abrazo a don Álvaro. Miren, yo quiero insistir con este debate, que es un debate más que jurídico, es de carácter político, porque va a ocurrir. Y la idea no es que tomen a nadie por sorpresa, sino de que esto se constituya en un debate jurídico donde los expertos puedan opinar, y ojalá nosotros podamos tener algunos expertos alrededor del tema de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que yo insisto en que una cosa es el aspecto político, donde tú de manera hábil tú puedes construir una mayoría desde el Congreso, desde una de las cámaras, y arrogarte ese supuesto derecho de tú representar esa mayoría. Usted representa esa mayoría pública. Ahora, cuando usted analiza el espíritu de la ley, de la Constitución de la República, en lo que fue la idea de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, el espíritu del asambleísta, el espíritu del constituyente, giró siempre en garantizar de que lo que representen ese órgano, lo que surja de ese órgano, en función de la representatividad que tenga, surja con el mayor nivel de legitimidad posible, no de legalidad. Porque una cosa es la legitimidad de los procesos y otra cosa es la legalidad de un proceso. Hay procesos que pueden ser legales y no necesariamente legítimos. Y hay procesos que su legitimación se coloca por encima de los aspectos de carácter legal. Y cuando el constituyente definió la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, lo hizo con un espíritu democrático, lo hizo con un espíritu de inclusión y lo hizo con un espíritu de legitimación de ese proceso, para evitar precisamente de que las decisiones que surgieran de ahí surgieran con niveles de cuestionamiento. Ese fue el propósito de la conformación, del espíritu de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso está representado el gobierno, que lo encabeza el presidente de la República, conjuntamente con el Procurador General de la República. Por eso está representada la justicia, que la preside el secretario y creo que un juez de la Suprema, y por eso está representado el Congreso Nacional en sus ambas cámaras. Y ahí la Constitución de la República es preclara cuando establece de cómo se conforma el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué dice la Constitución de la República en su artículo 78 sobre la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura? Dice lo siguiente: dice que quien va a presidir el Consejo Nacional de la Magistratura es el presidente de la República, que actúa como moderador. Lo conforma también el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Observe que aquí están representados los dos principales los mecanismos de pasión y de legitimación. ¿Y por qué ocurre eso? Porque se puede dar el caso de que un presidente no necesariamente sea del mismo partido. Y usted puede tener un presidente del Senado de un partido distinto al presidente de la Cámara de Diputados. Pero por eso la propia Constitución establece que en el caso de los diputados y del Senado, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, cuando una persona es presidente de la Cámara de Diputados, el segundo miembro del Consejo Nacional de la Magistratura es de un partido diferente al presidente de la Cámara de Diputados. Pero además de eso establece de manera taxativa que represente una segunda mayoría, que represente la segunda mayoría como un mecanismo de participación. Entonces, lo representa también en la Cámara de Diputados un senador o senadora que
que pertenezcan al partido o bloque de partido diferente al del presidente del Senado, y aquí viene lo lindo, entonces condiciona esa parte de la Constitución y establece entonces una conjunción que para los que están interpretando la Constitución de la República, que estudien lo que representa una conjunción, y es una condicionante, y que ostente la representación de la segunda mayoría, óigame el término, y que represente, o sea, es un condicionante. Esa conjunción representa una condicionante que dice, bueno, debe de ser de un partido diferente al que preside el presidente del Senado, pero además de eso, tiene que representarlo también, tiene que representar una segunda mayoría, que es un elemento, por eso digo que esto implica una discusión de carácter jurídico, porque aquí de lo que se trata es de escoger el organismo precisamente que va a trabajar con la conformación de las altas cortes. Por tanto, el debate, más que un debate de carácter político, como quiere mucha gente derivarlo, es un aspecto de carácter jurídico. Si lo que se quiere es buscar la legitimidad de este proceso. Ahora, si lo que se quiere hacer es un sainete de este proceso, yo insisto, que lo único que tienen que hacer es que construyan su segunda mayoría, una segunda mayoría construida que cuando usted observa esa construcción de esa segunda mayoría, es una segunda mayoría variopinta, porque ahí hay senadores del Partido de la Liberación Dominicana, del PRD y del Partido Reformista, que conforman esa supuesta segunda mayoría. Una cosa es la conformación de un bloque opositor dentro del Senado de la República, y otra cosa es la representación de una segunda mayoría que la da el voto popular. Porque si bien es cierto que el voto es uninominal, es unipersonal, el voto uninominal, el voto es personal, cuando usted participa lo establece y es una representación, ese voto se hace a través de los partidos políticos, pero la propia ley electoral y la Constitución de la República, en dado caso de que ese legislador fallezca o renuncie a su posición como legislador, es al partido que le corresponde hacer la sustitución, no es al legislador, porque si fuera así, basado en este criterio que están planteando los ex compañeros de la Fuerza del Pueblo, entonces cada vez que un legislador renuncia, debería entonces él decidir quién lo sustituye, o hacer una acta, un testamento a futuro para decir, en dado caso de que yo fallezca o muera en un accidente de tránsito, que me va a sustituir a mí es Aureliano Buendía, como dice don Álvaro, parafraseando esa célebre frase de don Álvaro en esa novela de Gabriel García Márquez. Miren, yo lo que creo que aquí lo que tenemos nosotros es que poner la cabeza fría con esto. Si la Fuerza del Pueblo quiere construir una segunda mayoría como bloque opositor y hacerle oposición a Luis Abinader del Senado de la República, perfecto que lo haga, es su derecho. Si lo que tienen que... Ahora, mientras el PLD tenga un diputado, tenga un senador ahí que representa la segunda mayoría dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Senado de la República, es el Partido de la Liberación Dominicana. Como esto es un debate jurídico y esto no termina ahora, nosotros queremos ponerlo, y ojalá que los expertos nos llamen, porque es que aquí hay un elemento fundamental que es una conjunción y que condiciona los aspectos que tienen arriba este artículo. ¿Cuál es el condicionante que dice? Bueno, que dice que el bloque del partido diferente al presidente del Senado que ostente la representación de la segunda mayoría, esa conjunción es fundamental en el análisis de este artículo, porque lo que hace es que hace una condicionante, es una condicionante, un senador o senadora que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. ¿Quién otorga la representación de la segunda mayoría? ¿Pero de qué partido es el presidente del Senado? ¿O el PRM? No, el partido del presidente del Senado no se llama PRM. ¿No fue postulado por el PRM? Yo tenía entendido
de que... Dominicanos por el Cambio es el partido de el ingeniero Eduardo Estrella. Sí, pero él es postulado por el PRM. O sea, él figura en la boleta como senador del Partido Revolucionario Moderno, tengo entendido. Bueno, eso vamos a ver, porque para mí el partido del presidente de la Cámara, del Senado de la República es Dominicanos por el Cambio. Bueno, si es Dominicano por el Cambio, explícame, amigo. No, Felipe, el partido que encabeza la alianza a nivel legislativo en Santiago fue Dominicano por el Cambio, correctamente. Ah, ok. Pero entonces eso implica de que se pueden escoger un senador del Partido Revolucionario Moderno. Correcto. Eso implica eso. Correcto. No, en esa parte estoy de acuerdo. Del presidente del Senado, en este caso es Dominicano por el Cambio, entonces el senador que debería presentarse debe ser entonces el de la segunda mayoría, que en este caso sería la primera, que es el PRM. Es correcto. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Entonces, o el representante o es del PRM o es de la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo no. O sea, si no fuera si no fuera el PRM, el que le seguiría sería la Fuerza del Pueblo, que es el que tiene 8 senadores. ¿Y qué dice entonces la Constitución de la República cuando condiciona a que sea una segunda mayoría? Lo que pasa es que la segunda mayoría, la Constitución y tu análisis es correcto. Uh-huh. La diferencia está ahí, y pienso que ya tú estás valorándolo en sumo correcto derecho cuando has dicho la diferencia entre lo legítimo y lo legal. La Constitución habla de la composición de mayorías y la va dando por primera y segunda mayoría en función de la representación, conforme a cómo se representan los senadores, la mayoría por bloque. Entonces, el PLD, la Fuerza del Pueblo, ha logrado una mayoría ilegítima, porque ciertamente fueron senadores que fueron electos en otra boleta y han cambiado, han renunciado a su militancia política y han asumido la Fuerza del Pueblo. Y ahí entra lo que tú estableces. Y yo estoy de acuerdo contigo, Felipe, para que eso quede bien claro. Eso es ilegítimo, pero es legal, porque la composición se da en función de la composición de los bloques de mayoría.